Este es el episodio número 18 de tu canal de las buenas noticias. Qué bueno que estás viendo este video. Esta es mi manera de compartir las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Espero que tu manera de compartir sea simplemente poniéndolo el video en algún muro de la persona que te interese. Que Dios te bendiga. Hola, bienvenido a tu canal de las buenas noticias una vez más. Estamos en épocas mundialistas en que está a todo su apogeo el Mundial de Fútbol en Brasil. Sin embargo, la gente habla mucho de si fue penal o no fue penal. No vamos a tratar nada de eso. Yo traigo buenas noticias de salvación para ti. Es muy bueno estudiar la Biblia y ocuparse de cosas que realmente son importantes. En el episodio pasado empezamos a ver la vida de los primeros cristianos, cómo se desarrolló, y algo que tenían en común todos ellos era que se esforzaban por estudiar la palabra de Dios. Vimos en el episodio pasado, perseverando en la doctrina, cómo ellos estudiaban la Biblia y era parte de su vida cotidiana el poder leer, compartir y aprender muchas cosas de lo que los apóstoles les enseñaban, directamente recibir esa enseñanza de Jesús. En este episodio número 18 vamos a ver cómo ellos tenían comunión unos con otros. Este es otro fundamento de la vida de esos primeros cristianos en el primer siglo. Cómo ellos se consideraban unos a otros, se procuraban, se ayudaban unos a otros. Esto lo podemos ver en el mismo verso que consideramos en el episodio pasado, que es Hechos 2:42, que nos dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. El compañerismo es algo fundamental en la vida de todo cristiano. Todo aquel que ha reconocido la existencia de Dios y ha entendido el plan de salvación, cómo somos salvos, cómo tenemos esa oportunidad de no ir al infierno, no ir a la condenación, sino tener una morada celestial, una vida eterna, una vida en abundancia. Todo aquel que entiende esto debe de entender también que la vida cristiana es una vida en familia, una vida en comunión, no solamente con Dios, sino con otras personas que tienen el mismo objetivo, que es servir o agradar a Dios. Este plan de Dios, esta manera de vivir diseñada por Dios para el ser humano, se revela desde el principio de los tiempos, desde el Génesis, cuando Dios dice en Génesis 2:18 que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea o ayuda ideal para él. Esto se refiere obviamente al matrimonio, pero nos hace ver el plan de Dios que tiene para la humanidad. Desde esos primeros libros hasta el Apocalipsis, que es donde termina la escritura, la Biblia, nos habla del plan de Dios para vivir en familia, para vivir en comunión. Nos habla del Creador teniendo comunión con su creación, con una comunidad, con un pueblo, con una nación que tienen muchas cosas en común. Lamentablemente, hoy en la actualidad, la unidad o el compañerismo es algo que a veces se pierde un poco. Hay gente que son una especie de ermitaños espirituales. Dicen servir a Dios y tener fe, y hasta lo hacen de una manera muy ferviente, pero siempre y cuando esto no tenga que incluir a otras personas. Es la idea de que no, yo puedo servir al Señor y puedo ser cristiano y todo, mientras no me pongas a interactuar con alguien más. Pero esta idea del llanero solitario no es posible. La Biblia nos revela que el amor de Dios debe ser reflejado por nosotros hacia otras personas. Es algo a veces complicado de explicar, pero la Biblia nos dice en 1 de Juan 4:20,
Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es algo bastante fácil de entender. Si decimos que amamos a Dios, vamos a mostrar las cualidades de Dios, el corazón de Dios. En la actualidad, es algo que carecen muchos grupos que se dicen cristianos. El Evangelio, las buenas noticias de salvación, es para gente, tal vez como tú o como yo, que tenemos una gran necesidad, que venimos con cargas, que tenemos tal vez una manera antigua de vivir y que buscamos una solución a ese problema, el cual está en Jesucristo, el cual está en buscar a Dios. Sin embargo, cuando la gente se acerca a alguna congregación, algún templo, algún grupo, muchas veces es tan cerrada la comunicación, muchas veces es tan cerrada la comunión entre ese grupo, que hacemos a un lado esas personas. Esperamos que la gente que viene a los templos venga con una cierta manera de vestir, con una cierta conducta, de alguna manera un poco limpia, por decirlo así, de alguna manera. Y esto no es así. El Evangelio es para esa gente, para la más sucia, la que se siente indigna, la que busca una solución y viene a Dios y se acerca a Dios con esas cargas. Los primeros cristianos entendieron esto y se ayudaban entre sí y tenían esta unidad que Jesús tanto anheló y que Él reclamaba para su iglesia. Jesús lo dijo en Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, los que habían sido convertidos al momento de estar hablando Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta era precisamente la comunión que tenían esos primeros cristianos. El tener comunión y compañerismo unos con otros, el acercarse a Dios, el recibir con agrado, con amabilidad, con la disposición de ayudar a aquel que no conoce a Dios, es la manera de vivir de estos primeros cristianos que daba testimonio, que cautivaba a la gente, que hacía en los pueblos, en las ciudades enteras, decir, ¿qué tienen ellos que no tienen los demás, que no se había visto nunca en el mundo antiguo? Esta unidad es la que se debe de presentar hoy en todo lugar que se invoca el nombre del Señor, porque es parte de la vida cristiana. Este es otro buen parámetro. Si tú, querido amigo o amiga que me ves a través de YouTube o en el Facebook, este es otro parámetro que tú puedes buscar, el que cuando te acerques a un lugar haya ese compañerismo, ese sentimiento de familia, ese sentimiento de que puedes contar con alguien, a veces hasta para desahogarte simplemente, que le importas a alguien, que alguien se va a interesar en tu estado de salud, en tu estado de ánimo, y que tú a tu vez puedes desarrollar ese sentimiento también de querer ayudar a otro, de preocuparte cuando no ves que viene alguien a la reunión. Mucha gente piensa que el ser cristiano es algo religioso, es algo fanático. ¿Por qué tengo que ir todos los domingos, o todos los jueves, o todos los martes, o cualquier día? ¿Por qué tengo que ir todos los días a un lugar a juntarme con otras personas? Eso mucha gente lo ve como fanatismo, es pérdida de tiempo. Sin embargo, el tener comunión unos con otros nos ayuda también a conectarnos con Dios. Somos las manos visibles de Dios en la tierra para ayudar también a otros en necesidades espirituales, psicológicas, físicas, materiales, de todo tipo.
podemos nosotros, a través de ese testimonio, de esa unidad que Dios quiere entre sus hijos y entre la humanidad, a través de ese testimonio podemos ganar a las personas para Cristo. Te invito, querido amigo o amiga, que pienses y que reflexiones en la siguiente pregunta, que es la del episodio número 18, la cual dice: ¿cómo te llevas con los demás? Piensa en cómo te desarrollas en tu barrio, en tu colonia, con tus vecinos, con tus compañeros. Y si ya tienes la bendición de ser cristiano, ¿cómo es tu congregación? ¿Cómo es tu grupo? ¿Cómo eres como cristiano? ¿Juegas al llanero solitario y a querer hacer las cosas tú solo? ¿O incluyes a los demás? Solo habrá una manera en que el cristianismo progrese cada día más y gane colonias, ciudades, pueblos enteros. Y es cuando esa gente vea la unidad entre los cristianos, la unidad que proclamaba nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que pudiste quedarte hasta este momento del video. Comparte, dale like y nos vemos en el próximo episodio de tu canal de las buenas noticias. Que Dios te bendiga.